para que lo puedan ver después. Vamos a ver lo que es la simbología de los sistemas de agua potable y sanitario. Y es que en este módulo lo que ustedes van a hacer, fuera de desarrollar o trabajar o transcribir el desarrollo de un sistema de plomería, lo que van a hacer es ayudar visualmente a que se entienda qué es plomería y de esa plomería qué es agua potable y qué es sistema sanitario. Aquí lo importante es la representación y tratar de entender que no es a lo loco y que el término calidad de línea que nosotros vimos, el nuevo término que es jerarquía visual, son términos que van a tener que comenzar a utilizar para que ciertos elementos llamen más la atención que otros dentro de la misma arquitectura, para que se entienda correctamente el diseño de ese sistema. La simbología en los sistemas de agua potable y sanitario son el lenguaje gráfico técnico utilizado en los planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias para representar de forma estandarizada cada uno de los componentes que conforman estos sistemas. Y esta simbología permite comunicar información de manera clara, precisa y universal. Hay sistemas que tienen estándares para poder comunicarse, como por ejemplo la electricidad que trabaja con el sistema NEMA o IES, dependiendo si estás en Estados Unidos o si estás en Estados Unidos, manejas un sistema que es el NEMA y si estás en Europa, manejas el ISI. Y algunos países adoptan o el NEMA o el ISI para poder representar. Aquí es importante tomar en cuenta que dependiendo del tipo de sistema, así se va a aparecer la representación. En plomería nosotros también tenemos otros, pero no responden tanto a estándares, sino que responden mucho a la práctica y a la representación en la práctica. Y lo que sucederá con nosotros como licenciados a la hora de representar es que nosotros tenemos que estandarizar o ayudar a estandarizar al lector esa simbología, creándole leyendas que él pueda asociar fácilmente a los elementos y también utilizando palabras para que por medio de la lectura él también pueda hacer una asociación más rápida. En ese sentido, las características de la simbología nos hablan de una composición de líneas, círculos, letras y formas geométricas básicas. Cada símbolo tiene una función definida y no deben ser sustituidos de forma arbitraria entre dibujo y dibujo o dibujos de un mismo tipo. Los símbolos pueden acompañarse de notas técnicas o tablas explicativas que vienen siendo leyendas, porque la leyenda en todos los sistemas es importante. O sea, la leyenda debe ir para poder ayudar al que está leyendo a validar que él está haciendo una lectura correcta y que nosotros le estamos diciendo qué cosa es lo que él está viendo. Entonces, en dibujo digital se organizan capas con colores específicos según el tipo de sistema. Y eso es importante, porque a veces yo en una planta arquitectónica puedo estar trabajando muchas cosas, puedo estar trabajando plomería, puedo estar trabajando electricidad, pero si no fuéramos muy específicos del sistema de plomería y sanitario, yo puedo estar trabajando plomería para agua fría, plomería para agua caliente, podría estar trabajando sistema sanitario, podría estar trabajando sistema pluvial, podría estar trabajando sistema de circulación o de reciclaje de agua y voy a tener diferentes tipos de aguas que se me van a mover dentro del proyecto. Entonces, la idea es crear una codificación para cada uno de los elementos que yo estoy colocando o dibujando dentro de mi proyecto para no confundir al lector. El agua potable, eh, perdón, el agua potable tiene una simbología, esto lo volví a reciclar, ajá, y esta simbología responde principalmente a el tipo de agua, eh, perdón, ahí se puso agua potable otra vez, el tipo de agua que vamos a ver. Aquí tengo que es el agua potable y en esta que está aquí es agua caliente. Aquí es importante, y hay gente que lo hace, que aparte de poner o utilizar un tipo de línea, también le ponen nomenclatura a la línea. Por ejemplo, es agua potable, pues pondrán agua potable o AP, o hay gente que pone disque AF relacionándolo con agua fría. Mientras que para el agua caliente habrá gente que pondrá también, aparte del tipo de línea, agua caliente o la simbología de agua caliente para que se sepa, aparte del tipo de línea, el
que la línea es una línea que representa entonces lo que es la plomería, en ese caso, para agua potable y para agua caliente. ¿Se entiende? Después de esto, dentro del rayado, nosotros vamos a encontrar una cantidad de elementos que lo que nos están representando son las diferentes conexiones entre las piezas que forman el sistema. Y es que en plomería, nosotros utilizamos tubería como la herramienta para poder conectar el sistema. Y los tramos de tuberías se conectan entre ellos con piezas. Pero si yo necesito mover esos tramos de tuberías para que ellos tengan formas o para que tengan ángulos, necesitaré entonces otros aditamentos. Y otros aditamentos que yo voy a utilizar, en este caso, serán codos que dependiendo del tipo de sistema, puede ser un codo a 90, puede ser un codo a 45. Voy a utilizar Ts, que son zonas de conexiones en donde yo voy a tener, eh, digamos, una línea y otra que se deriva, o tres líneas en un solo lugar. Voy a tener una T con una reducción o una T que se conecta a una red de centro, dependiendo de la simbología. Puedo tener una cruz, que es una conexión en donde tengo cuatro líneas que se están conectando en un solo punto y está sucediendo a un mismo nivel. También puedo tener la conexión de una pieza, es decir, esto es solamente el conector que está esperando recibir el aditamento, que viene, puede ser grifería, que puede ser una llave, que puede ser una válvula, y que me ayudará entonces a hacer una lectura y un mejor entendimiento de qué es lo que voy a conectar. También voy a tener una reducción y la reducción es una flecha que me indicará un cambio de un tipo de tubería hacia otro tipo de tubería más pequeño, y por eso el nombre de reducción, porque puede ser que yo esté trabajando en una línea, en una tubería de, de un tipo de pulgada o una pulgada, por decir algo, por volumen, y luego voy a bajar a una tubería de media pulgada. Pues yo necesito poner una pieza que es una reducción, que lo que me hace es transformarme una pieza de una pulgada a una pieza de media pulgada. Con la plomería sucede eso. En mi rayado de plomería, no solamente me indica dónde yo voy o qué conecto, me indica también los aditamentos que tendré que colocar para que se pueda conectar o se pueda llevar a cabo ese sistema. ¿Se entiende? Aparte de eso, dependiendo la instalación, puede que yo me vaya a encontrar lo que es una tubería que va en subida o en bajada. O sea, una tubería que se metió en la pared, se embutió y él está subiendo o está bajando. Y me voy a encontrar una brida que es la representación de lo que vendría siendo el desagüe, perdón, en agua. También con ese inodoro puede que me encuentre una pieza que me va a llevar a lo que vendría siendo una conexión de una llave para poder alimentar ese inodoro. Entonces se van a dar cuenta que voy a tener conexiones de más de una pieza o más de un símbolo dentro de un rayado. Cuando nosotros nos vamos a lo que vendría siendo el sistema sanitario, en el sistema sanitario vendría cambiando un poco lo que es el rayado de la línea, porque vuelvo y recuerdo que a veces yo tengo una misma planta y en esta planta puede ser que por cuestiones de espacio me quepa el agua fría, el agua caliente, pero también me puede caber el agua servida, también me puede caber el sistema pluvial o el sistema de reciclaje o algún sistema de desagüe. Entonces, yo necesito que todas las líneas se vean diferentes. Y en el caso del sanitario, yo voy a validar entonces que las líneas de agua servida ya no trabajarán con puntos y rayas, sino que voy a trabajar con espacios y rayas pequeñas, no puntos. Eso me dice a mí que eso es una línea de agua sucia o una línea de agua servida, que es lo que realmente conforma lo que es el sistema sanitario. Y no sanitario de inodoro, que también esto es una concepción que se tiene, que sanitario es solamente el inodoro. No, se refiere a sistema sanitario, al sistema que acarrea lo que son las aguas negras o las aguas grises y que incluye
lo que desagua el lavamano, lo que desagua el inodoro, lo que desagua las duchas, lo que desagua las llaves, o sea, cualquier elemento que recoja agua y que esta agua ya no sea potable, sino que ella cambia, ya sea porque cumplió su labor. Entonces, en las aguas servidas, que son aguas que no deberían mezclarse con las potables, pues tenemos una nomenclatura muy diferente. Al igual que con el agua fría, el agua caliente o el agua potable y el agua caliente, también se acostumbra a veces ponerle la nomenclatura de pronto de agua servida para que se entienda que es una agua que ya no está limpia, que forma parte del sistema sanitario. En el caso de la línea de aguas pluvial o sistemas de reciclaje, es una línea de tipo oculta, es decir, segmentada, que lo que me ayuda a leer o la lectura que me ayuda a hacer es que es una línea con aguas que están sucias o con aguas que van a algún sistema en particular y no forman parte del sistema de aguas servidas y no forman parte del sistema de agua potable. Em, Normalmente las vemos como los sistemas de desagüe o recolección de agua, ya sea de aguas pluviales, o sea, de las aguas que vienen de las lluvias, del agua que viene del aire acondicionado, del agua que se desagua por una lluvia, pero no entra directamente una tubería o un colector. Entonces, este es un tipo de agua que es especial e incluso las aguas que vienen de sistemas de tanque de reciclaje también irían en segmentado. Pero en el sanitario hay un sistema de ventilación o de aireación que también en algunos casos se va a representar con líneas segmentadas, o es la parte de ventilación. ¿Por qué se representa con línea segmentada o línea oculta? Porque a veces esos ventiladores están encima del nivel de lo visto, es decir, encima del nivel construido, y esas tuberías a veces se proyectan mucho más allá del nivel de cielo raso y todo aquello que es más allá de la losa y más allá de lo construido, o sea, que supera los aparatos, aparecen con líneas ocultas para dar a entender de que esa no es una zona que uno ve normalmente, sino que es una zona que está superior. Entonces vamos a encontrar también que lo que es el sistema de ventilación y de aireación del sistema sanitario en algunos casos se va a ver con líneas ocultas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bien. Asimismo, nosotros vamos a encontrar el codo de 90, 45, las T, pero lo que nos va a cambiar ahora puede ser el tipo de línea que se van a conectar en cada uno de estos aditamentos. Y aparte de tener la indicación de sube y el brida para colocarle a los inodoros, vamos a encontrar un dispositivo que se conoce como mini vent o ventilador, dependiendo si es mini o si es ventilador. Y esto es como una especie de capuchón o tapa que se pone encima para los tubos que son de ventilación y vamos a encontrar otro nuevo elemento que se conoce con el nombre de registro, que es una tapa que se coloca en los sistemas de desagüe para ayudar a airear. Y estos son como puntos claves en donde si llega a haber si se llega a tapar el sistema, nosotros podamos destapar y podamos aliviar la presión o retirar algún elemento en el sistema por medio de una tapa, que esta puede ser una tapa roscada o a veces puede ser una tapa atornillada metálica. El registro forma parte importante entonces del sistema sanitario e incluso de los sistemas de desagüe o los sistemas de reciclaje, porque a diferencia del sistema de agua potable que prácticamente va sellado, el que va de salida a veces puede llevar elementos sólidos o a veces puede llevar algún tipo de elemento que pueda afectar el desempeño del mismo sistema. Y es que aquí tenemos que tener claros que estos sistemas normalmente trabajan a variación de presiones, trabajan también tomando en cuenta que lo que se va a verter ahí son líquidos principalmente y no deberían ser sólidos. Y lo que está relacionado a sanitario, si se le da un mal uso, pues puede taponar el sistema. Por eso nos vamos a encontrar con el uso de registros en lo que es el sistema sanitario. Hasta aquí, ¿alguna duda?
No, profe. Bien, ahora vamos a ver el sistema de plomería en variaciones de tal manera que puedan entender el porqué de las cosas y cómo se dan para cada uno de los casos. ¿Ok? Eh, déjeme ver si, es que ahora pienso que sí lo ven, pero no estoy segura si lo están viendo. Ahora sí. Mm, ujú. Voy a mostrarles. En su momentito que no sé por qué se me desconfiguró la hoja. Ah, bien, ok. Vamos a comenzar a ver lo que es el sistema de agua potable. ¿Ok? Este sistema de agua potable es para una casa de 2 pisos. Vamos a comenzar muy básico con este sistema de agua potable. Y en este caso, para este sistema de agua potable, el agua no viene directamente de un medidor, sino que va a venir de un sistema de reciclaje. Lo primero que tenemos que tener claro es que el agua viene de la calle y no de la calle. Viene de una línea que está en la calle que normalmente entra al lote y cuando ella entra al lote será controlada por un elemento que se conoce con el nombre de medidor, que este medidor pues lo coloca la compañía Elidan que nos provee el servicio de agua. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Aquí estamos claros? Sí, Bien, profesora. esa entrada de Sí, agua dentro del lote significa que nosotros podemos hacer 2 cosas. Uno, el agua entra directamente al sistema de la casa. O el agua puede colectarse primero en un sistema y luego, cuando ese sistema tiene suficiente carga de agua, ese sistema va a ayudar a alimentar a la casa. El caso sencillo es que yo tengo en mi casa el agua que yo necesito. Entonces, no necesito un sistema de bombeo, no necesito una cisterna, no necesito una reserva. Y si fuera así, toda esta parte que está aquí se elimina en este sistema. ¿Por qué? Porque el agua entraría directamente hacia la casa y se distribuiría dentro de la casa por presión en los diferentes artefactos que yo tenga. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. sí, Bien, profe. quiere decir entonces que mi medidor me va a traer esta agua y en este caso él está entrando a mi sistema de reserva y en mi sistema de reserva se está acumulando. Si el agua se me fuera en algún momento, no importará porque entonces mi sistema de tanque y mi sistema de bomba va a generar la presión suficiente para subirla a la casa o moverla por la casa. Quiere decir que si la bomba no existiera, mi línea sería algo como esto. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí, profe. Pues una Es- consulta. En el sistema convencional o casas normales, muchas Ujú. no tienen ese sistema de bomba, ¿verdad? Sí, no, no lo tienen. Ahora, voy a mostrarles algo para que vean el ejemplo sin. La verdad, yo le puse el ejemplo con, porque es el peor de los ejemplos y es el que menos se ve, pero es el que realmente más debería prestársele atención porque es lo más raro. O sea, eso es lo que más les van a pedir. Y como es lo que más les van a pedir, yo les puse ese ejemplo. Sin embargo, tengo el otro ejemplo y se lo voy a enseñar nada más rapidito como para que no quede la duda, eh, sino que ustedes vean también cómo es que cómo se siente ese sistema. Un momentito, que lo tengo aquí. Mm, Lo saqué todo y... Porque esto va a ir como si fuera un documento escrito para ustedes, pero yo no tengo acceso a ese documento ahora mismo.
Un momento, porque lo tengo. No me acuerdo. Ah, aquí está. Ya, ya, ya. Mm, Ábrete, ábrete. Un momentito. Ujú. Esto tardó como bastante. Bien. En el sistema convencional, que es la primera situación, en el primer caso en el sistema convencional, nosotros vamos a tener una entrada que va a ser completamente directa desde lo que es la calle. Bien, voy a pasarlo para que lo puedan ver. Va a ser una entrada completamente directa desde la calle. No tiene un sistema de bombeo, sino que viene directamente del medidor del IDAN. Entonces tiene que entender cómo es esto. En la calle hay una línea de agua que dispone el IDAN, pero para que a su casa le sirvan, tienen que colocarle un medidor, porque el medidor no solamente cuenta, sino que el medidor es una válvula que permite controlar la entrada del agua a su casa, es decir, permite interrumpir la línea que está en la calle para que a usted le puedan dar el servicio de agua. Si en la calle hay la presión suficiente, usted puede tener una conexión que va directa desde el medidor del IDAN que le habilitará la entrada de agua a su casa y lo primero que se va a encontrar inmediato es una llave. ¿Por qué? Porque esa llave lo que me va a permitir es controlar el agua que viene del IDAN por si algún día yo voy a tener que hacer un trabajo dentro de mi sistema de agua dentro de esa propiedad. Hasta ahí estamos claros. Entonces, yo me voy a encontrar un medidor y casi inmediatamente en mi línea de agua fría yo me voy a encontrar, o mi agua potable, yo me voy a encontrar una llave que me permitirá controlar todo el abastecimiento del agua dentro de esa casa. Hasta ahí estamos claros. En el sistema con bomba y tanque, yo tengo la misma situación. El detalle está en que yo tengo llaves antes del sistema de la bomba o antes del tanque y tendré llaves después del tanque. Porque yo quiero hacer dos cosas ahí. Ahí yo quiero controlar el agua que viene del medidor, pero también quiero controlar que el agua que está en el tanque no se me vaya a regresar a la del IDAN, ni se me vaya a ir hacia la casa cuando yo no necesito recoger agua de fuera. Entonces, en este caso yo voy a encontrar que tenemos una llave que está controlando desde afuera y tengo una llave que me está controlando todo lo que va a suceder dentro de la casa. ¿Se entiende? Aparte de eso, hay una cosa que yo no sé si ustedes han notado en la representación, y es que los dibujos en la planta arquitectónica se van a ver más claritos, mientras que lo que es el rayado de la plomería, en este caso, se ve más oscuro. ¿Lo ven? Sí. ¿Y qué hace esto? Visualmente para los que tenemos que trabajar la representación, esto significa que esa planta le está dando prioridad a la información de plomería y nos está mostrando que lo que realmente importa en esta representación son los artefactos sanitarios que incluirán el inodoro, el lavamano, la ducha o la zona de regaderas y me lo va a resaltar. Y de ahí en adelante va a ser el rayado de del mismo sistema de agua, que en este caso es el agua fría, que incluso lo tienen aquí denominado como AF, dándome a mí la lectura rápida de que ese es el sistema de agua potable de la casa. Cuando yo recibo esto, cuando yo recibo esta información, cada vez que yo tenga una unión o una conexión, ustedes se dan cuenta que tienen estas rayitas que están aquí, que son las rayitas que son o el codo de 90 o la conexión de 45 y cada una de estas rayas lo que está indicando es que yo estoy teniendo una conexión en ese punto, ya sea una conexión como una pieza o una conexión como un elemento que voy a conectar.
Entonces, no es solamente el rayado, que es un gran error, es que yo tengo que ponerle los conectores a ese rayado para que se entienda, ok, allá hay un aditamento que puede ser un codo, que puede ser una Y, que puede ser una T, que puede ser una cruz. Eso también es un elemento muy, muy, muy importante. En el caso de ustedes, yo les estoy dando como si fuera un componente, como si fuera un bloquecito que tiene todos los componentes adentro. Y usted nada más lo que tiene que hacer es agarrarlo, ponerlo y quitarlo de acuerdo a la necesidad que usted tiene para ese sistema. Importante es que usted tiene que volverlo inteligente o hacer muchas copias de todos los elementos en el sistema. O hay gente que olvida eso y sencillamente pone su rayita aquí y dice, esa rayita siempre me va a medir 10 centímetros o 15 centímetros y las pone manualmente. Cada uno tiene sus decisiones de cómo lo quiere hacer. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Cada vez que nosotros tenemos una conexión de un artefacto, y ahora voy a hacer como quien dice una ampliación aquí, cada vez que nosotros tenemos una conexión de un artefacto, en el caso del sistema de agua fría, las conexiones se van a hacer en ángulos de 90, porque el agua fría o el agua potable normal, la única limitación que tiene es que él va a necesitar moverse con presión dentro de esa tubería y que los artefactos se conectarán en tuberías de media pulgada. Entonces, como los artefactos se van a instalar en media pulgada, pues en algún punto yo tendré que colocar reducciones para poder bajarle el tamaño a esa tubería que viene entrándome en 1 pulgada, que me viene entrando en 3/4 o que me va a cambiar, porque eso también hay que tomarlo en cuenta. Los artefactos no vienen con mega tamaño, sino que ellos por estándares vienen a media pulgada de tal manera que todos entre ellos sean compatibles, tanto las llaves, todos los enseres que tienen para poder conectarse. Entonces, cuando se conecta a ese sistema, en este caso que se conecta aquí, se va a conectar de forma lineal. Y cuando se conecta de forma lineal, nosotros vamos a encontrar que hay unas salidas que parecen como unas T, no sé si lo pueden ver aquí, en donde yo tengo una T, que es el elemento que yo estoy sacando, en este caso, que es que yo estoy sacando aquí como una especie de llave para poder controlar lo que será el mismo lavamanos. Y de esa llave en adelante, pues yo eventualmente voy a tener mi conexión que me va a hacer que salga el agua. Y aparte, cuando viene el inodoro, pues yo voy a tener también una conexión que es una llave que me va a sacar el agua a la pared y me va a permitir controlar el agua en el inodoro. Aquí hay un detalle muy importante. En el lavamanos, esta llave normalmente sale en el centro, pero en este caso, como la esquina está tan pegadita y en la esquina, acuérdense que yo necesito el aditamento de este para explicar que es 90, yo puedo correr la llave un poquito hacia el lado y se entiende. Pero en el inodoro hay algo muy importante. En el inodoro, por fabricante, la llave de agua del inodoro entra en inodoro siempre del lado izquierdo viendo de frente el inodoro. Es decir, si yo me paro aquí, el, la llave está entrando del lado izquierdo si yo lo estoy viendo de frente. Y si yo estoy en el inodoro, sería hacia el derecho. Entonces, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces no encontraría ningún inodoro que cuando yo lo instalara se pudiera conectar en ese punto. En el caso de continuar con esa misma línea que está dentro de la pared, yo aquí de nuevo tengo una esquina, tengo un ángulo y voy a salir por último a mi último artefacto o a mi último elemento que viene siendo mi ducha o mi regadera. Ya, si esto es agua caliente y agua fría, la cosa cambia. Ya tendrían dos salidas, pero ese no es el caso de nosotros. Nosotros nos vamos básicos con que esto ahora mismo es agua fría, agua potable para no confundirnos. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, cada baño cuando se conecta, cada elemento cuando se conecta, debe verse en detalle desde que yo agarro y conecto
cambio, hago mis conexiones, o sea, no son solamente líneas, sino que yo tengo que poner todos estos detallitos dizque mi, de mi ángulo de 90. Aquí yo tengo una salida que sale como si fuera una especie de T para permitirme conectar hacia el inodoro. Aquí nuevamente tengo otra T que me va a permitir conectar hacia el lavamano. Entonces, en este caso, pues tengo como quien dice dos conexiones, porque es la conexión de la salida de agua en la pared y luego la conexión del mismo lavamanos. Entonces, aquí cuando traigo la línea, pues nuevamente tengo otro codo de 90 y así sucesivamente. Cada vez que yo conecto algo, ese algo tiene que tener estas lineecitas que me indican que hay una conexión que se está realizando. Hasta aquí estamos claros. Sucede también que esa conexión no solamente está en un solo lugar, sino que se hace como si fueran líneas. Y así como yo alimenté ese sanitario, yo voy a alimentar de pronto en este caso una cocina. Yo también tengo que exponer a veces las situaciones que se están dando. Por ejemplo, en este caso, la tubería ya no está en la losa, sino que está en la tierra, o sea, que sale de la casa y está en la tierra. Cosas como esas también hay que explicarlas para que se pueda entender la naturaleza del diseño. En este caso, tengo un tramo de tubería que va corriendo de 3/4 hasta la cocina y luego en la cocina nuevamente voy a tener un cambio y reducciones de esa línea de 3/4 a media. ¿Para qué? Para poder alimentar el fregador que va a entrar en media y para poder alimentar lo que va a ser mi tina de lavar en la parte de atrás. En este caso no tengo lavadora, en ese caso mi tina de lavar. En el caso de mi fregador, ese fregador también está alimentando una llave para una manguera. Entonces nos vamos a encontrar la rosca de manguera en la parte de fuera y vamos a ver que la simbología de la rosca pues vendría siendo como un gatito que nos está indicando que hay una llave. Entonces, en algunos casos vamos a ver la llave sola, en algunos casos vamos a encontrarnos la llavecita de pronto con las dos rayitas que nos está indicando que hay una llave o con una llave de manguera con la que tenemos que trabajar en su momento. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profe. Lo que es el Sí, profe. rayado, ustedes no van a tener problemas con el rayado. Su problema es la representación, lo cual va a hacerle más rápido su trabajo al final. Luego después, aquí hay que tomar en cuenta que esta es una casa de 2 pisos y como es una casa de 2 pisos, pues yo tengo una tubería o una estaca que sube con agua potable de 1 pulgada. En el segundo piso yo veo esta tubería cuando sube. Y cuando esta tubería sube, no sé si ven que aquí hay como unas líneas segmentadas. ¿Ven unas líneas segmentadas aquí? Sí, Estas líneas segmentadas significan que hay tubería de agua potable, pero que no está en la losa, sino que está colgada en la losa, o sea, está debajo del piso. Como esa tubería está colgada debajo del piso, algunas conexiones están sucediendo en la pared, como es en el caso de las conexiones de la ducha, el inodoro, el lavamano, que uno puede ver que las líneas están, sí, con el tipo de línea, con el puntito, pero que aparte se ven más bien continuas. Entonces, cuando es segmentado, esto lo que me está indicando a mí es que va en un colgado y que esa línea va colgada y como esa línea va colgada, pues tengo una situación en donde está por debajo de la losa, está en este caso una tubería de 3/4 y eso me va a permitir salir de esta estaca y poder alimentar este baño y también poder alimentar este otro baño. ¿Se entiende? O sea que esa tubería va por arriba bueno, va por abajo de la losa. Va Si por la abajo casa de como la... es Ajá. Y ella si la casa luego, si la casa es de 2 pisos. sí. Ah, ya, Ujú. ah, ya. Y después Ahí, baja. y luego, no, no, después ya no baja, porque después ahí ella está, se está manteniendo en una tubería en losa, esta sí está embutida en la losa, porque ya ella la recibió aquí en este nivel, y luego aquí nosotros vamos a tener lo que es la distribución dentro de un baño que es un poco más grande, en donde yo tengo una llegada que
va a necesitar que yo distribuya mi baño en dos situaciones diferentes. Una primera situación que es para poder alimentar lo que es el lavamano y una segunda situación que irá en el fondo de la loza para poder alimentar el inodoro y eventualmente poder alimentar lo que va a ser la tina. Aquí no se nota mucho, pero no sé si notan que hay una línea muy parecida que está más clarita. No sé si la pueden ver aquí. Esta que está aquí es una línea de agua caliente, pero esa línea de agua caliente viene de un calentador que nada más está exclusivamente en ese baño. Entonces, cuando nosotros tenemos dos líneas y vamos a decir, ambas son potables, porque en este caso, tanto el agua caliente como el agua fría son potables, lo que nosotros podemos hacer es poner una más oscura que la otra para dar a entender, ok, son potables, pero una es fría y la otra es caliente o que vienen de la misma fuente y una un poquito más oscura que la otra. También puede pasar, como en la nomenclatura que le puse, que a veces una puede tener una rayita, un puntito y la otra puede tener dos puntitos, sobre todo si el sistema es grande. ¿Para qué? Para no confundir a la gente. Esto y casarlo con la nomenclatura de agua fría y agua caliente ayuda a que el lector entienda de verdad de qué estamos hablando y cómo pretendemos desarrollarlo. Hasta aquí, ¿estamos claros? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora que vimos lo que es el agua potable, vamos a ver entonces en detalle lo que es el agua. Vamos a ver la representación de esa agua potable en isométrico. Una cosa que es, no voy a decir complicada, pero eh, una cosa que hace más fuerte el desarrollo de un plano de plomería no es tanto el rayado, sino que la plomería tiene isométricos. Y ese es el trabajo que menos le gusta a la gente. De hecho, los plomeros te pueden hacer muy bien las plantas, pero el isométrico no es de las cosas que a ellos les gusta. Para nada. Es de las peores cosas. Sobre todo porque cuando tenemos que hacer un isométrico, vamos siempre como en desventaja, porque nosotros necesitamos conocer muy bien la planta arquitectónica para poder dibujar el isométrico. Yo personalmente, para aprender a dibujar esos isométricos, al principio de mi vida, lo que yo hacía es que yo escaneaba el isométrico que más o menos había hecho el plomero o yo hacía el isométrico con mis escuadras y yo lo que hacía era que yo lo calcaba en AutoCAD antes de entender que yo podía hacerlo en AutoCAD. Se puede, pero a mí personalmente al principio me costó, porque, porque eran demasiados elementos y porque en el isométrico, a diferencia de la planta, yo sí veo mucho más definición en los detalles. Por ejemplo, si yo voy a tener la ducha y voy a tener el lavamano y voy a tener el inodoro, pues aquí yo tengo que ser mucho más explícito en cómo va la llave, cómo va esta salida del lavamano, cómo va la salida del inodoro, cómo va la ducha y tengo que ser mucho más explícito en todos los detallitos que voy a poner porque de lo contrario no se van a entender. Entonces, en el caso de este isométrico, algo curioso, algo interesante es que aquí nosotros no tenemos el inodoro ni el lavamano visto en 3D, pero hay isométricos que la gente pone el inodoro y el lavamano visto en 3D para poder darle algo más de realismo. En este caso, basta nada más con que le pongamos la nomenclatura, por ejemplo, que es lavamano, ducha, como unos circulitos, y ya el lector entiende que yo estoy haciendo todo eso para la ducha, para el lavamano, para lo que yo esté haciendo, para que se pueda entender correctamente cuál es la interpretación de ese sistema. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Sí, O profe. sea, en el caso de Sí. ustedes, vuelvo y repito, va a ser bastante sencillo. Yo les doy el ejemplo y ustedes lo que van a hacer es adecuarlo a las calidades de líneas para poder montarlo. No tienen que construir el isométrico. ¿Por qué? Porque ahí sí yo tengo que echarme, o sea, decir lo que es. Ustedes posiblemente no aprendieron a hacer el isométrico el año pasado y si nos paramos en esto no vamos a avanzar.
Entonces, yo tengo que enseñarle cómo representarlo, porque si yo parara para enseñar a hacer isométrico, aquí se acabó el semestre haciendo el isométrico. Entonces, ustedes aprenden a representar, pero también aprenden por lo menos el uso de la herramienta del Isometric Snap, que hace bien rápido el isométrico. El detalle es que bien rápido no es real. Bien rápido significa bien rápido después de que usted practicó cómo hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que entienda que la herramienta existe y cuando tenga un tiempo libre pueda recrear el dibujo. Eso no va a suceder en este momento. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, Bien. O sea que Bien. para ustedes no va a ser difícil, para ustedes realmente va a ser reproducirlo, trabajar con las capas, o sea, aprender a trabajar XREF, aprender a trabajar capas y el dibujo prácticamente usted lo va a tener todo, solamente que lo tiene que asociar a capas. ¿Se entiende? sí, sí. Yo lo que a usted le tengo que enseñar no es tanto a desarrollarlo, sí es cierto que aprende, pero es más a cómo manejar las capas cuando tienen que desarrollarlo, porque ya desarrollarlo es algo que su experiencia se lo va a ir enseñando. Y yo lo que cumplo es con enseñarle el ejemplo para que usted sepa cómo lo va a presentar. Entonces, en ese sentido, vemos que el agua potable pues tiene un isométrico y en este caso en particular, como este plano tiene este sistema de bombeo con tanque, válvulas y demás, pues hay que agregar este sistema porque pues la casa o el proyecto lo tiene, pero si la casa no lo tuviera, no hay que agregarlo. ¿Se entiende? Entonces, eso es exclusivo para ese proyecto que tiene las bombas. Ahora, después de nosotros ver lo que es el sistema de agua potable, vamos a ver lo que es el sistema de aguas sucias o lo que es el desagüe dentro de esta casa. Y eso incluye las líneas sanitarias. El sistema sanitario tiene un poquitito más de complejidad porque él sí se rige con ciertas normas. Es decir, en el sistema sanitario nosotros no vamos a ver, perdón, en el sistema sanitario nosotros no vamos a ver em, líneas a 90 grados ni salidas a 90 grados. Nosotros vamos a ver elementos que van a ser un poco torcidos, por decir algo, y es porque responde a que el estándar dice que no puedes entregarme o sea, en líneas rectas, sino que tienes que trabajarlo, como quien dice, en ángulos de 45. Entonces, eso cambia un poquitito la manera como nosotros vamos a ver el dibujo. ¿Se entiende? Entonces, voy a compartir la planta para que lo puedan. Ay, ¿dónde está? Voy a compartir la planta para que lo puedan ver. En este caso, el sistema sanitario en este planito me incluye gas. Y aparte, este sistema se va a conectar a un sistema de tanque séptico. En la vida real, nosotros nos vamos a conectar a un sistema de agua sucia que tendrá su casa o que tendrá la barriada donde vive. En las casas en la playa, en las casas en donde no hay un desarrollo propio, casi todo caería en un tanque séptico, que es un sistema un poquitito más elaborado, pero que tiene un diseño. O sea, nosotros no lo diseñamos. Ya eso, el Ministerio de Salud tiene un diseño de cómo quiere que se vea ese tanque séptico y nosotros lo que hacemos realmente es reproducir esa conexión hacia el tanque séptico. Así que en la conexión sanitaria, nosotros vamos a encontrar el tipo de línea de la conexión sanitaria va a ser diferente, es una segmentada, en vez de separar con puntitos, él separa con rayitas, no sé si lo pueden ver. La línea sanitaria, en este caso, que es la misma casa, trabaja soterrada en el primer piso. Y esto aquí tiene que tomar en cuenta que la línea sanitaria es una línea que tiene que salir con una pendiente para que se pueda descargar los residuos sólidos y aparte tiene que tener este ángulo de 45 que no permita que la caca se regrese o quede ahí alineada para salir, que es la diferencia en el ángulo de 90 de las aguas potables. Las aguas potables pueden trabajar ángulos de 90, ¿por qué? Porque como no va a haber ningún sólido, nada que lo tape, él puede ir recto, pero
en el sistema sanitario trabajamos ángulos de 45 porque yo necesito que se desagüe y necesito forzar el desagüe con un ángulo que sea en diagonal y no un ángulo recto. ¿Hasta aquí estamos claros, claros, claros? Bien, entonces, Sí, si profe. nosotros vemos el sistema sanitario aquí, vamos a notar que todos los elementos que se conectan al sistema sanitario están en una línea que no está sucediendo en la pared. Ojo, esto está sucediendo en el piso y todos los elementos de esa línea se conectan con una conexión a 45 grados hacia el elemento. Y aquí vamos a ver otras cosas que son curiosas. Uno, la conexión del elemento a 45 y dos, aparte de la conexión al elemento, nosotros vamos a encontrar un sistema de ventilación que normalmente se representan como estos ventiladores o como unos tubitos o unas tuberías de plomería que llegan más allá del nivel de cielo raso y que normalmente se le pone una válvula que controla la salida de los malos olores. ¿Y para qué pasa esto? Vuelvo y recuerdo, el sistema de plomería, lo que es la plomería, trabaja con presiones, trabaja con un volumen de agua y un volumen de aire. Si ese sistema se queda sin aire, posiblemente no se mueva bien. Uno, dos, yo necesito ventilar, o sea, yo necesito darle espacio a las burbujas de aire para que puedan reventar, para que el agua se pueda mover. Entonces, en el sistema de sanitario, yo voy a encontrar no solo la línea de agua, sino que yo voy a encontrar estas saliditas que están conectados al mismo sistema, también a 45, que lo que me van a ayudar es a ventilar el sistema. ¿Se entiende? Y normalmente están en las paredes porque la idea es que tengo el artefacto pegado, hay una salida a mitad de camino, esta salida ventila, pero por ahí no se me regresa la pupú, no. La pupú va a seguir la línea que tiene abajo, solamente que esas son zonas donde me va a entrar agua para que haya el intercambio entre el aire y el líquido que está en el sistema. ¿Se entiende? Entonces, en ese sistema, pues yo tengo unos ventiladores, casi todos los artefactos. Otra cosa curiosa que tiene este sistema es que vamos a encontrar los registros al final de la línea. Dependiendo de la casa, yo he visto que este registro sucede o al final o lo ponen aquí como en el medio. Por el asunto este de que si la caca o se me fue el anillo, se me fue algo, entonces lo que hacen es que levantan la tapa esa y tratan de meter la mano para ver si pueden salvar algo ahí. No lo sé. Pero para eso es el registro, porque el registro al final es como una trampa. Y se supone que ahí meten algún aditamento para limpiar la línea y lo sacan por ahí, pero el registro es como un punto ciego, un punto muerto donde llegó toda la porquería del sistema. ¿Se entiende? Profe, Ujú. lo recomendable con el registro es tenerla fuera de la casa, ¿verdad? Sí, fuera de la casa o en la pared que me da hacia afuera de la casa. Aunque hay gente que lo tiene en paredes dentro del baño. Vamos. Y en España era curioso, y me acuerdo que mi esposo tuvo que preguntar por mí porque estaba en el baño, estaba dizque, al lado del servicio y se veía como una tapa plateada. O si no estaba aquí, estaba en una tapa disque aquí, pero es porque la línea pasaba muy cerca de la pared. Bueno, aquí en Panamá son una Mm. tapa plástica y normalmente no está dentro del baño, está afuera, en una pared que dé hacia la fachada. Porque si Ujú. llega a pasar algo que se tapa el sistema, imagínese, ahí yo voy a meter la cosa para dar la vuelta y sacar toda la ñex, todo el YP que se quedó ahí pegado, o qué sé yo, ese producto que se puso que se empelotó adentro de la línea de agua sucia. ¿Se entiende? Sí, profe. No es un sistema que puede estar sellado. Ese sí es un sistema que necesita tener en algún punto salidas para poder, uno, ventilar, que es en el caso de los ventiladores y los minivent, y dos, el registro para poder ayudar a desaguar el sistema en algún momento. Eh, si vemos este sistema,
me conecta hacia una estaca superior, es decir, yo tengo un desagüe que viene de un colgado y también tengo un desagüe que viene del fregador, de este dispositivo que se llama mini vent que está en el fregador, y también cuando él sale, que recoge de la tubería que viene de el piso de arriba, pues todo esto va a salir en ángulos de 45 hacia lo que vendría siendo mi tanque séptico, que ya es otro sistema que la casa tiene, que me va a permitir en su momento poder hacer la recolección de los sólidos y los líquidos y percolar el sistema para poder, como quien dice, que el terreno lo pueda chupar. ¿Se entiende? Profe, Ujú, pero, o sea, usted dice que tiene que ser ángulo de 45, ¿no? ujú. Por la tubería sanitaria. Pero ¿qué pasa si de repente estamos hablando del piso arriba? O sea, si hay ángulo de 45, ¿de qué grueso tiene que ser la losa? Entonces, tiene que ser una losa gruesísima. No, pero es que eso no es ángulo de 45 para arriba, es ángulo de 45 lateral. Y normalmente, y aquí van a ver que lo van a ver, normalmente estas cosas suceden en el fondo de la losa y eso son tuberías de 4 pulgadas. O sea, no, mucho no es. Puede ir colgado debajo de la losa, porque ahora vamos a ver eso. Presten atención. Sucede algo y esa es la razón por la cual las columnas y los inodoros y las vigas no se llevan bien. Cuando nosotros subimos, en este caso, al piso de arriba, ustedes están viendo que la línea de desagüe o la línea no está sucediendo como en el caso de la tubería de agua potable, que ella venía como una línea recta, sino que ella está subiendo por una estaca y esa estaca me está moviendo en ángulo de 45 ambos lados, es decir, back to back. Eso es como cuando dicen que todo puede ser back to back. Es falso hasta cierto punto, porque es que yo necesito que esta línea sí, línea esté sucediendo no en la losa, esté sucediendo por debajo de la losa. Y les voy a explicar por qué. El inodoro y la ducha, también el lavamanos, pero en el lavamanos no se nota. En el inodoro y en la ducha se trabaja con un sistema que se conoce como sifón. No sé si ustedes recuerdan cuando ustedes ven un inodoro que tienen la taza del inodoro. La taza del inodoro tiene una forma muy particular, ¿verdad? ¿Me siguen? ¿Me entienden? ¿Sí? Bien. Sí. Sí, El profe. inodoro realmente es un tanque de reserva de agua hasta cierto punto. Y esa agua se va por aquí a un espacio en donde desaparece el agua y la caca. Pero esa agua y caca que desaparece como si fuera una especie de sifón. Es decir, él no va a bajar así en expreso hacia abajo, sino que él va primero a subir y luego va a bajar. Y luego, cuando él sube y baja, él va a crear una trampa con agüita aquí, que es el agüita del inodoro. Que después que usted bajó la cadena, ¿usted se acuerda que después viene agua y tapa? Bueno, aquí se va a crear un primer control que es el mismo agua que va a evitar que el olor que quede aquí se regrese por el inodoro. ¿Bien? Después de eso, el inodoro se asienta sobre una brida, o sea, como si fuera un círculo, una llave y va el anillo de cera. ¿Estamos claros? Sí. Después de eso, vamos a encontrar otro sifón, pero este sifón está así. Este sifón obviamente no puede ir en la losa. Normalmente ellos cortan un espacio en la losa y ese sifón queda dizque, por debajo. Ese sifón es el otro control que se va a llenar de agua hasta cierto punto para evitar que los gases y los vapores de la línea salgan. O sea que nosotros tenemos dos controles o dos sifones. Y es que el agua que se queda ahí hace como de tapa para evitar que los olores se regresen. ¿Se entiende? El inodoro se ve así.
en el lavamanos, si ustedes esculcan debajo del lavamano, ven ustedes que tienen dizque el lavamano, la llavecita del lavamano, pero cuando sale el agua del lavamano sale en una cosa así y se conecta a la pared. ¿Lo han visto? Sí, 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 sí. Esto que está aquí de nuevo es un sifón. Él se está llenando de agua y no deja que los olores salgan y se vayan por el lavamano. Lo mismo pasa en la ducha. La ducha, donde está su regadera que cae el agua, donde está el desagüe, usted nada más ve que la tapa, pero realmente la tapa es un mini sifón que va a salir y se va a conectar a la línea de agua. Y de nuevo, él necesita que quede agua en el reservorio para que no se escapen los malos olores por ahí. Por eso cuando uno va a una casa que estuvo cerrado durante mucho tiempo, el inodoro huele a demonio. Sobre todo si la casa tiene tanque séptico, porque es que el agua se evaporó de la línea y lo que estamos recibiendo es el olor puro y duro que viene de la línea, que viene desde el tanque séptico. Entonces huele feo, porque el agua que hacía de tapa no está, se evaporó. ¿Se entiende? Entonces, en Sí, el sí, sí, te caso, entiendo. en el caso de las aguas que están en un segundo piso, estas cosas, estas conexiones están sucediendo en el colgado de la loza. Es que tienen que pasar ahí porque estos sifones son muy grandes. Esos sifones son muy, muy grandes. Entonces los baños son ese tipo de lugares que cuando uno mira para el techo, normalmente ves la tubería que parece un codo gigante. ¿Qué es esto? Es el inodoro, es el sifón del inodoro, la trampa del inodoro que se está llenando de agua en ese reservorio para evitar que el agua se escape. ¿Hasta ahí estamos claritos? Sí, profe. Bien. Y, profe, En- pero yo estaba en casa, sí, como casa de 2 pisos, y cuando uno mira arriba, no se ve nada. A veces Y, porque hay cielos rasos, pero normalmente el baño es el lugar donde más problemas hay, los niveles de cielo raso en el baño a veces son mucho más bajos, por eso, si son casas de 2 pisos, porque obviamente tienes que bajar un poquitito más porque tienes ese sifón. Eso suele suceder. Ahora, si es una losa, van a pasar cosas curiosas, como yo le decía a unos alumnos en el día. Vas a encontrarte a veces baños que cuando vas al inodoro te sientes que vas como a un trono, pero no en la manera que ustedes se lo están imaginando, sino porque el inodoro, el inodoro que tú conoces y yo conozco, está montado arriba de una plataforma y luego tienes que subir y bajar un escalón para poder entrar al inodoro. Pero ¿por qué está la plataforma? La plataforma no está para que tú te sientas glorioso y digno. La Porque plataforma se está pone tubería. claro, porque yo tengo que disimular ese sifón en algún lugar. Entonces, cuando estás en un local que normalmente es de 2 pisos, tiene una doble altura, o vas al baño del final, la gente que ha ido al Trapiche de Vía Argentina, tú te sientes que vas al baño y vas para el trono. ¿Por qué? Porque tuvieron que instalarle ese doble nivel al inodoro solamente para poder conectarle el sifón. Ya sea porque no podían picar más hacia abajo, entonces le hacen como esta tarimita para poder meter el sifón ahí y poder hacer la conexión al sistema. Ya en planta baja, normal, esto va metido en la tierra y a uno no le preocupa, pero en segundo piso sí. Y aquí viene la observación que hice al principio de por qué los baños y los inodoros son los enemigos de las vigas. Es que a veces inventamos algo, nosotros los arquitectos, de que yo quiero poner un inodoro porque se ve disque hat y lo quiero poner disque back to back con otro. Ya se dieron cuenta que eso realmente no funciona. Igual hay que hacer los dos recorridos. Pero ¿qué pasa? En esta pared posiblemente hay una columna adelante o atrás. ¿Qué significa que hay una columna en la pared? Significa que en algún lugar o todo ese recorrido hay una viga. Y si el sifón necesita hacer esto para conectarse con la tubería, ¿qué creen que me voy a encontrar ahí? Una viga, Concreto puro. concreto puro y duro. Entonces,
nosotros tenemos que estar conscientes y alertas de que estas combinaciones en donde yo tengo un baño y las columnas me caen aquí no es buena idea. Ahora, en este caso en particular, este proyecto, las dos columnitas que tienen aquí no son para cargar la losa, son para cargar el techo. De hecho, son unos tubitos con unos platos abajo. O sea, aquí no hay ningún problema. Aquí el problema estaría si yo tuviera dos columnotas grandotas que yo sé que ellas dos abajo se están conectando con una viga, porque la viga no va a dejar que ese inodoro prospere. O por lo menos de los dos, este no va a poder prosperar. Este, bueno, ya está por acá afuera, no pasa nada, pero este no, porque la viga me va a interrumpir la zona donde está el inodoro. ¿Se entiende? Sí, profe. Al igual que en la plomería, en el sistema de agua potable, también tengo que trabajar un isométrico de aguas sucias. Y el isométrico de aguas sucias tiene una cosa muy particular. ¿Se acuerdan que yo les hablé que hay unos ventiladores? Pero los Sí, ventiladores están sucediendo a veces en nivel de cielo raso o están sucediendo arriba del artefacto. Entonces, en este dibujo, no sé si lo notan, pero todo lo que es la misma línea en tubería que lleva el agua sucia o que ayuda a mover el agua va en una calidad de línea más oscura, mientras que todo lo que es ventilación va en línea segmentada y se ve mucho más clarito, sencillamente porque son cosas que están sucediendo a nivel de cielo raso. Entonces están sucediendo ahí arriba y como están sucediendo ahí arriba, pues no me influyen tanto, no son del sistema de agua, sino que son del sistema de ventilación. Y hay casos donde no sé si se dan cuenta que, a excepción de estas cositas aquí, hay casos aquí donde esto, según el detalle, esto llega al cielo raso, en el cielo raso se conectan y ellos salen a un lateral de la casa. Y cuando salen al lateral de la casa, pues se les pide que se le ponga un codo y una malla. Esta malla es para evitar que se metan los mosquitos y ahí ventila lo que tiene que ventilar. Por eso también a veces cuando uno se pone afuera de una casa, comienza a oler como feo, a veces porque el ventilador está tirando hacia el lado. En otras casas lo que hacen es que este ventilador se va hasta el techo, pasa el techo y todavía uno ve el tubito, dice que arriba de la casa, sí, hola, el tubo. Bueno, porque es que el ventilador estamos tratando de sacarlo del nivel superior de la casa para que cuando esos vapores no medicinales vengan, uno no los sienta directamente a nivel de la casa. ¿Se entiende? profe, usted Ajá. este material lo va a mandar, ¿no? Si no, es que yo les voy a dar a ustedes una guía en dibujitos, pero es que no quiero mandarle la guía si ustedes no se les dio la explicación. Todo eso lo van a tener, porque ustedes se van a dedicar exclusivamente. ¿Lo vieron así? Lo voy a representar así. ¿Ok? Oh, sí. Así que eso va a ser rápido, va a ser relativamente más rápido. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna No, duda? profe. Por último, lo último Profe, que... Ajá. quería saber si el tema de los símbolos lo vamos a tener que buscar nosotros o... No, yo se los voy a dar. Yo los voy a dar con el que quiero que trabajen. Ok. ¿Por qué? ¿Los mandaron a buscarlo en otro lugar? Cuando dábamos instalaciones con la profesora Melba, sí nos mandó a buscarlos y eso. Ay, qué divertido. Bueno, no. Ustedes tienen, yo les voy a dar con que quiero que trabajen para que no sea tanto problema. ¿Ok? Ok, Voy a profe. enseñarles el último ejemplo de este tipo que es agua del sistema pluvial o agua del sistema de desagüe de los techos, pues. Ay, espérese un momentito. No sé por qué me agarró otro. Mm, ujú, mm. Ahora sí. Bien. En este caso, lo que ustedes están viendo, ay, no sé por qué no se ve aquí. Lo que ustedes están viendo son el recorrido del sistema pluvial. Es decir, yo tengo mi techo de la casa y el techo de la casa me recoge agua, ¿no? Me recoge agua a través de unos tubos.
Porque eso de que el agua caiga del techo hacia la casa, hacia la tierra, como que no, porque te brinca en la fachada de la casa y te la ensucia. Entonces, lo que se hace es que se hace un trabajo conjunto entre lo que es el diseño del techo y lo que es el diseño del bajante. Ojo, eso no pasa en todas las casas. En algunas casas sencillamente se limitan a, en el techo hay una tubería y ahí hay un bajante pluvial, allá usted arregle. Pero en este caso, en este sistema en particular, nosotros estamos recogiendo toda esa agua que baja en esas columnas y nos las estamos llevando a un sistema de tanque soterrado para reciclar. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo la simbología también me ayuda a entender que en este caso, pues yo tengo un sistema pluvial que me va a recolectar agua. Y en el segundo piso, pues hay una combinación de cosas muy interesantes. Ese sistema de recolección me recoge el agua que bota el aire acondicionado, porque ustedes saben que el aire acondicionado bota agua, ¿no? Y si no tiene pendiente, necesita una bomba. Pero normalmente cuando él bota agua, le ponen una tubería y la alinean para que él se vaya hacia algún desagüe. Si esa tubería no se alinea y comienza a gostearle ahí al lado de la casa, va a ver que toda la pared va a estar sudando todo el tiempo y se va a poner verde. Normalmente lo que son las aires acondicionados tienen que tener una conexión, un sistema de desagüe que permita sacar esa agua, porque ustedes creen que no, pero el aire acondicionado bota bastante agua. Gotea todo el tiempo mientras esté funcionando. Entonces, en este proyecto lo que se hizo fue cazar todo lo que era el desagüe de la lluvia y el desagüe del aire acondicionado para recolectarlo y llevarlo a un sistema que permitiera reciclarlo para poder echarle agua a las matas después. No va a ser su caso, posiblemente, pero aquí es importante que vean la combinación de cosas que se hacen, porque, por ejemplo, aquí se pusieron unos sifones, o sea, como unos recolectores de agua, que el agua que cayera en el pasillo se iba a ese sistema de reciclaje. El agua que de la tina de la ducha, porque en este caso es un agua que va a ser especial, que va a trabajar con jamones no orgánicos para que no se descomponga, pues también se agregó adentro de ese sistema de reciclaje. ¿Para qué? Para que yo pudiera reciclar esa agua, tanto de lluvia, de desagüe, de máquinas de aire acondicionado, en lo que vendría siendo mi sistema de recolección de agua de lluvia para un sistema de bombeo de riego. Entonces, esas son otras maneras o otros sistemas que se pueden agregar al sistema que yo tengo de agua potable y agua sanitaria porque también me pueden ayudar a poder, en este caso, reciclar el agua. En este caso en particular, como esto es un sistema especial, él no necesita un isométrico, porque no es como que el requisito. El requisito para los bomberos es el agua potable, o sea, agua limpia, agua caliente, agua limpia, agua potable, agua caliente y desagüe. Y en el caso de los sistemas húmedos contra incendio, pues el sistema húmedo contra incendio, pero no nos compete a nosotros en plomería. De eso ellos piden el isométrico. De ahí en adelante lo demás es puro detalle que uno puede resolver con un isométrico del equipo sencillo o con una planta y una elevación. O sea que para el IDAN, isométrico es para agua potable y agua sucia, pero sí va dentro de lo que es el dibujo. O sea, a ellos les influye mucho la información que van a recibir a través de ese plano, tanto en planta como en isométrico. ¿Que ellos no lo leen? Sí, sí ven el isométrico. Ellos notan la coincidencia o la concordancia de lo que tú estás haciendo en planta contra lo que tú estás haciendo en isométrico y créanme que hay gente muy, muy curiosa. Entonces, por eso los profesionales tenemos que ser así mismo de curiosos porque el isométrico es la mejor herramienta para explicarle al constructor todos aquellos detalles o todas aquellas situaciones que se pueden presentar en el desarrollo como que va a haber una viga, yo voy a tener que hacer un colgado por debajo de la viga. Todas esas cosas deberían verse en el isométrico, si son cosas raras. Si son cosas básicas, nos vamos a limitar al inodoro, lavamanos, ducha, el fregador de la cocina y la lavadora y chao pescado. Salimos de ese sistema, no tenemos ningún problema. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. ¿Alguna duda? No, Para el Profe, viernes, ajá, la pregunta, ¿usted como arquitecta, usted le da más importancia a la funcionalidad o al diseño? a las dos cosas.
Es que tienen que ser las dos cosas. Funciona así, pero no puede ser feo. O sea, uno quiere que tenga el toque de uno, que sea agradable. Pero hay otras cosas que no importa, la funcionalidad es lo que depende mucho. Para las cuestiones estéticas como la fachada, diseño interior, diseño exterior, sí, que funcione y que se vea bien. Es importante, necesitamos que haya ese equilibrio. Pero ¿Alguna otra profesor, pregunta?